Que al presentar un informe sobre las investigaciones por delitos con armas de fuego en la ciudad, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, insistió en su llamado para que la Cámara Alta discuta la ley que endurece las penas por la aportación ilegal de estos artefactos. Acompáñenos, esta es la información. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, refrendó el exhorto a la Cámara de Diputados para dar continuidad a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, misma que en el Senado de la República ya fue aprobada. Señaló que la urgencia por la aprobación de esta ley ya se ha realizado en diferentes espacios y acompañado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Ya en el caso del Senado, el Senado ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ellos sí ya aprobaron. Entonces en la Cámara nosotros hemos insistido, pero pues mira, el exhorto y el compromiso fue en el Consejo Nacional de Seguridad, con la presencia de todos los gobernadores, de la Corte, de la presidencia del Senado, de la presidencia de la Cámara, de la sociedad civil, de la Comisión de Derechos Humanos. Pues yo creo que ya más exigencia no podía haber. Durante la presentación de datos estadísticos sobre el número de carpetas de investigación abiertas por delitos cometidos con armas de fuego, personas detenidas y prisión preventiva impuesta por el delito, consideró que es bajo el porcentaje de detenidos que llegan a prisión. Del total, realmente tenemos algo así como 31 prisiones preventivas. O sea, de este número global de las 634 carpetas, a lo que llegamos es a 31 prisiones preventivas, ¿no? Entonces, pues ustedes lo ven ahí, es el 5%. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se iniciaron 575 por este delito, de las cuales 465 iniciaron con detenidos, con un total de 606 personas puestas a disposición, y del 1 al 24 de enero de ese año se han iniciado 59 carpetas, 22 de ellas con detenido y 31 personas puestas a disposición. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.